precisamente suele ser algo bastante polémico y me gustaría que más allá de la literalidad de lo que dice el texto, que ahora lo veremos, también pudiéramos ver a qué está apuntando. Antes de empezar con el capítulo 11, me gustaría que pudiéramos leer un versículo para que viéramos cómo el apóstol Pablo enfoca los mandamientos y la ley de Dios, y nosotros vamos a intentar hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Está en 1 Corintios 9 y tiene que ver con el versículo 9 y 10. El apóstol Pablo dice a los corintios que en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo dice, bueno, ¿esto es que Dios está especialmente preocupado por los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Dice Pablo que esto se escribió por nosotros. Y Pablo se está refiriendo que el obrero, concretamente en este caso los que se dedican al Señor, al Evangelio del Reino, son dignos de su salario. Si están trabajando para el reino, no dejemos que pasen necesidad. Ese es el principio grande al que apunta: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, hay un mandamiento que apunta y enfoca a un principio grande e importante, y eso no quiere decir que el mandamiento en sí sea inútil. Si tú tienes un campo y tu buey lo está trillando, lo ara, lo trabaja, y tú le pones un bozal para que no se alimente, ese animal que su fuerza la está poniendo para tu prosperidad o tu alimento, lo estás debilitando, es decir, estás atentando contra tu propia economía doméstica. Por lo tanto, no es inteligente, no es sabio que tú cojas y al buey que está trabajando para ti, que utiliza su fuerza trabajando para ti, tú le debilites si no come, porque entonces eso va en detrimento del trabajo que puedo hacer para ti. Hay personas que encuentran principios en esto y lo pueden aplicar a otros campos. Si tú tienes un negocio, una empresa, y los que están trabajando para ti los tienes demasiado cortito, en el momento que puedan se van, o no te van a estar trabajando con el mismo vigor, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo. Es decir, en los mandamientos de Dios encontramos sabiduría para vivir aquí en esta vida, y también encontramos principios aplicables a esta vida y principios mayores. Este uso que el apóstol Pablo hizo de los mandamientos de Dios es el que a mí me gustaría que pudiéramos enfocar alrededor de estos capítulos, que no me va a dar tiempo, pero por ejemplo empezamos con el 11. En el capítulo 11, en la literalidad, es decir, el mandamiento literal, Dios le dice a Israel cuáles son los animales que comerán y cuáles son los que no debían comer. Qué animales son limpios para comer y qué animales son sucios o inmundos para comer. Da una serie de instrucciones de detalles para distinguir lo que sí, lo que no. Hace una lista incluso de animales que dice que no se coman. Algunos sí se pueden, otros no. Para mí el sentido de Levítico 11 no es dar una dieta completa. Ahí no se hablan de verduras, ahí no se habla de pan, ahí se está hablando de qué animales comer y qué animales no comer. Si lo miramos solamente como aspecto de dieta, podemos perder la vista de algunas cosas. Ahí no se está hablando de alimentos limpios y alimentos sucios. Se está hablando que Dios considera para su pueblo alimento y que Dios no considera alimento. No lo mismo que algo sea comestible que sea un alimento. No lo mismo que una cosa se pueda ingerir a que sea verdaderamente un alimento y los efectos que eso haga sobre tu cuerpo. Y además de que
animales tenían que tener por sucios o por inmundos, por comunes, también se habla de higiene. Es decir, si el cuerpo muerto de un animal, especialmente de los que son sucios, déjame utilizar esta palabra para que nos entendamos mejor, si el cuerpo muerto del animal tocaba algunas cosas, por ejemplo madera, un vestido, una piel, alguna herramienta, alguna cazuela de barro, si tocaba alguna cosa de esas, se da instrucciones porque algunas se podían lavar y ser reutilizables, y otras, curiosamente el barro, que es poroso y absorbe, eso ya lo tenías que desechar o romper. En esto que Dios da a su pueblo, hay sabiduría. Algunos que me conocen, y me conocen bien, saben que yo he sido un entusiasta de la nutrición por muchos años. He leído muchísimo. En mí mismo he probado dietas muy variadas. Yo he probado dieta cetogénica, he probado dietas altas en grasa, bajas en carbohidratos, altas en carbohidratos, macronutrientes calculados por porcentaje. He probado muchísimas cosas, ni te lo imaginas. Y te puedo asegurar que la nutrición, por muy científica que te lo quieran poner, va por modas, incluso por lo científico. Lo que hace unos años era muy poco saludable, luego es lo ideal. Ahora ya los científicos han cambiado y han descubierto, pero mientras los científicos dicen algo, la gente lo defiende como si fueran los sacerdotes de bata blanca, que son incuestionables. Pero lo cierto es que se cambia. Y se cambia a más velocidad de lo que parece. Por lo tanto, ¿quién sabrá mejor lo que es saludable para el cuerpo humano? El Dios que me creó, que hizo mi cuerpo, el Dios que creó la complejidad del ojo, el Dios que creó la complejidad del cerebro y muchas más cosas, o los médicos que repiten generalmente, si son estudiosos, los últimos estudios de PubMed, que son muy fácilmente sesgados en función de quién financia esos estudios, o lo que le diga el laboratorio de turno a cambio de ciertas prebendas. Los que trabajan en el campo de la sanidad saben a qué me estoy refiriendo. ¿Quién sabrá mejor? ¿Dios o, entre comillas, la ciencia? ¿El Dios que creó al hombre y el cuerpo o la ciencia humana? Yo tengo que confesar, hermanos, que creo que Dios sabe lo que me va mejor que los médicos. Y con esto no rechazo la medicina. Pero prefiero mantenerme en los parámetros que dice mi Creador. Hay algunas debilidades que tiene la psicología humana, y esto se sabe. Nosotros, para que determinar que algo es malo, necesitamos que la consecuencia negativa sea rápida. Si no, no nos enteramos. Voy a poner un ejemplo. Personas que fuman. Yo te puedo asegurar que si cada vez que una persona que fuma un cigarro le diera un retortijón en la barriga, esa persona no fumaba más. La gente sabe que es malo, pero ¿qué ocurre? Las consecuencias catastróficas que eso puede tener no son de un día para otro, sino que vienen con el tiempo. Se va acumulando hasta que con el tiempo vienen las consecuencias. Yo creo, hermanos, que Dios sabe lo que puede intoxicar nuestro cuerpo. Cuando tú comes algo, el cuerpo necesita tomar lo que conviene del alimento y lo que no conviene y no va a absorber, lo desecha. De alguna manera, el cuerpo está tomando lo limpio, lo que le nutre, y lo que no,
lo expulsa. Cuando nosotros nos alimentamos, no todo se absorbe. Es una paradoja. Por un lado estamos absorbiendo lo que necesitamos, pero por otro lado se está desechando lo que no conviene y no es bueno para el cuerpo. Pero ¿qué pasa si hay animales o si hay comestibles, déjame decirlo así, que sobrecargan al cuerpo de tal manera que a lo mejor la capacidad de depuración se ve alterada? Y eso se va acumulando con el tiempo. Y yo no me quiero meter, hermanos, en temas, porque todo el mundo puede encontrar estudios científicos para lo que quiera. O sea, si tú quieres justificar algo, tú encuentras estudios científicos que te van a dar la razón. Si quieres estar en contra de algo, tú encuentras estudios científicos que te van a dar la razón. Hoy día, con tanta información, se genera mucha confusión. Y yo creo que Dios nos ama y nos cuida lo suficiente como para, sin ser científico, la persona que pueda ser sencilla, la persona simple tenga instrucciones para vivir en buenas condiciones. Voy a leer para que se entienda cómo entiendo yo Levítico 11. Mira el versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. No voy a dedicar tiempo porque si no se me va, pero ya hemos hablado algunas veces que santidad y sanidad, salubridad, van juntos y van de la mano. Lo santo es sano, porque Dios es vida y Él es santo. Lo que es saludable, lo que es sano, favorece la vida, favorece mejores condiciones de vida. Y dice, seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Mirad, hermano, esto fue escrito hace 3.000 años, 3.500 años. No podían utilizar la terminología que nosotros entendemos hoy. Pero aquí está diciendo, no contaminéis vuestras personas. Contaminar más o menos se entiende. Déjame utilizar una palabra un poco más actual. No te intoxiques. La palabra personas aquí en hebreo es nefesh. Nefesh es la palabra que en griego se traduce por psique, psicología, el alma. Lo que entiendo que dice el texto, hermano, es que no intoxiques tu sistema nervioso con X comestibles. Hace casi 30 años, cuando yo estudiaba la carrera de psicología y estudiaba psicodiagnóstico, estudiábamos enfermedades degenerativas, trastornos mentales, algunas de ellas que son una lacra de nuestro tiempo, y os puedo asegurar que los motivos a los que científicamente se apuntaban que era la causa de esas enfermedades no son las que se defienden hoy día. Lo que a mí me enseñaron en su momento, hoy no es lo que se mantiene. Y algunas de estas enfermedades, a día de hoy, no se sabe exactamente qué las causa. ¿Cómo sé yo que a lo mejor algunas de las enfermedades que exactamente no se sabe por qué vienen, se especula? Los científicos siempre tienen respuesta para todo. Hace unos días yo hablaba con un científico y me puso algunos ejemplos de cómo los científicos, como tienen que tener respuesta para todo, cuando no lo saben, se lo inventan. Algo tienen que decir. Algo tienen que especular. ¿Cómo sabemos que no seguir el consejo bíblico, a lo mejor a largo plazo, trae alguna de las enfermedades que la ciencia todavía no nos puede explicar? ¿Por qué? ¿O solamente especulan? Y yo creo lo que dice la Escritura, hermano. Y si, por ejemplo, si un reptil, si comer reptiles puede intoxicar mi sistema nervioso, yo me lo creo. Para mí es una cuestión de confiar en lo que dice la palabra de Dios. La literalidad de estos mandamientos creo que puede traer beneficios
para la salud. ¿Por qué estas cosas son polémicas? Porque, hermano, la fuerza que tiene las costumbres culinarias en una cultura son brutales. O sea, la fuerza que tiene una costumbre cultural de alimentación, enfrentarse a eso es tremendo. Porque la alimentación, al fin y al cabo, está vinculado a la sociabilidad. La gente no solamente come para alimentarse, come para sociabilizar. Charlar con una persona mientras estás comiendo genera cercanía. Comer con una persona con la que estás muy enfadada, se te indigesta lo que comas. Por eso es muy interesante que los símbolos, la comunión, y como vemos por ejemplo en 1 Corintios 11, es decir, que la comunión de la iglesia está vinculada a comer juntos. Está vinculado a comer juntos. Porque cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando hay comunión en la iglesia, hablar de la palabra de Dios, glorificar al Señor, interesarnos por los hermanos, mientras comemos, eso trae edificación y estamos comiendo. O sea, va junto. Ir en contra de las costumbres culinarias puede hacer que te califiquen incluso como hereje. Hermano, la Biblia hay un libro que se llama La Dieta Bíblica y está escrito por una persona que no es creyente. Y defiende que la dieta bíblica es la más saludable para el ser humano. No todo está en el capítulo 11 de Levítico, pero ya en Levítico y en algún otro sitio se habla, por ejemplo, de la grosura de la grasa de los animales. Esto no lo comas. Lo estuvimos viendo creo que la semana pasada. Es un consejo muy interesante de salud. La Biblia habla de la miel, puedes comer miel, pero dice no te pases, mucha miel ya no es bueno. Y hay otras cosas que son muy interesantes, hermano. Y yo creo que debiéramos aprender a tomar la Biblia como una fuente de inspiración también para nuestro modo de vida. Y no porque esto no tenga que ver con si te vas al infierno o no, o con que si Dios va a dejar de tener comunión contigo o no, pues miremos para otro lado. Yo tengo un amigo con el que entrenaba, que es un hombre que está en un estado físico impresionante. Y súper cuidado, rendía muy bien deportivamente y todo. Se gastaba 150 euros mensuales en un nutricionista, porque era el que le iba bien. Se gastaba eso. Pero Dios nos da gratis, el que nos creó y nos formó, nos da gratis sus consejos. Estoy sufriendo porque estoy viendo pasar el tiempo. Hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos algunos reyes de Israel, por ejemplo Josías, que una de las cosas que hizo fue reparar las grietas que el templo tenía. Jehú también hizo eso. ¿Y por qué no vemos eso como un ejemplo de que nos demos cuenta de que este cuerpo va a pasar porque en este cuerpo mora el pecado? Pero si Cristo me ha comprado con su sangre y no soy mío, todo mi ser le pertenece a Él. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si es templo del Espíritu Santo, yo quiero tener mi cuerpo en un estado de salud suficiente para poder desenvolverme en el día a día, en la vida, y para poder servir al Señor. Hay ciertas enfermedades y ciertas cuestiones de salud que te impiden poder servir al Señor quizá como quisieras. Cuando una enfermedad es temporal, pues ya se quitará. Pero ¿qué pasa si una enfermedad se cronifica? Obviamente, conforme el templo se va envejeciendo, pues las capacidades no son las mismas. Pero yo creo que hay más que suficiente base bíblica, hermanos, para que podamos tomar en cuenta el consejo de Dios de lo que viene bien a nuestros cuerpos. Y yo no quiero quedarme aquí, pero sí voy a tocar algo, hermano.
fijaos la fuerza que tiene el tema de la alimentación, que los argumentos que se dan en contra de lo que viene en Levítico 11, sinceramente, incluso dentro de las iglesias, se caen por su propio peso. Se caen por su propio peso. Algunos no son argumentos bíblicos, ¿no? Pues mi abuelo llegó a 97 años y comía todo eso. Claro, y hay gente que fuma que también llega a esa edad y no hace bueno el tabaco. Aparte, cada uno tenemos predisposiciones genéticas a ciertas cosas y muchas veces no lo sabemos. Es que hoy día todo está contaminado, si le echan aditivos a todo y tal, y entonces ¿qué hacemos? ¿Acumulamos más? Porque estamos en una sociedad donde hay cosas que son dañinas, meto yo más que son dañinas porque como esto está mal, eso a mí me lo dicen los alumnos. Cuando yo regaño a un alumno porque está hablando, me dice, es que hay más gente que está hablando, profesor. Y yo le digo, ¿eso te justifica a ti? O sea, como hay más gente charlando, pues nada, pues sigue charlando tú, no hay problema. Hermano, que prolifere lo que no conviene, eso no quiere decir, pues voy a meter yo más. Esos son argumentos, hermanos, que se caen por su propio peso. Más bíblicamente, entre comillas, yo he oído argumentos, no es que como el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues Dios le dijo eso porque en el desierto podían coger triquiñosis y comían esto o lo otro. Hermano, eso es un argumento estúpido. Porque si tú miras la lista de animales que viene ahí, dime si todos esos animales están en un desierto. Habla de reptiles. ¿Cuántos desiertos tienen cocodrilos? Hay otros. ¿Cuántos desiertos tienen búhos? ¿Cuántos desiertos tienen gaviotas? Si es para el desierto, ahí hay una lista de animales que sobran, o pocos desiertos los tienen. Y si Dios mete a Israel en la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, entonces ¿por qué siguieron con esos mandamientos? Se caen por su propio peso, hermano. Esto no son cosas que se tengan que imponer. Esto no es un tema de legalismo. Esto es un tema que si alguien cuando lee la Escritura disfruta que Dios le da un consejo que es bueno para él y lo hace con alegría, ¿por qué tengo que verlo yo como un peligro legalista? ¿Por qué tengo que verlo como un peligro? Hay congregaciones donde si tú quieres tener en cuenta esto, te van a etiquetar, te van a ver como un peligro doctrinal y en esas congregaciones a lo mejor tienen gente que viven en fornicación, pero en eso se mira para otro lado. A lo mejor tienen gente que vive en adulterio y en eso se mira para otro lado. Pero el peligro, y aquí tenemos que estar como sandocanes contra los herejes, es que alguien siga esta dieta, porque eso es un legalista. Hermano, es demencial. Tenemos que ser sensatos con las cosas. Un texto que se utiliza mucho en este tema, estoy con la literalidad, hermano, pero quiero, y sin tocarlo pero a veces utilizamos textos que no habría que utilizar. Es que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Eso no lo dice la Biblia. Es que lo pone aquí, ahora lo vemos. Primero, en Marcos 7, Jesús dice que lo que entra de fuera en el hombre no le puede contaminar. Está hablando del corazón. Es que es obvio el sentido de lo que Jesús trata de decir. O sea, si yo como algo, por muy limpio que sea el alimento, eso no hace que de mi corazón no pueda brotar la mentira, que de mi corazón no pueda brotar la codicia, es decir, la alimentación no te hace que no peques. Por supuesto, y Jesús lo deja claro. Y dice, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Hermano, el pasaje paralelo de Mateo 15, se ve que primero aquí el contexto está
hablando de comer pan sin lavarse las manos. Ese es el contexto. Segundo, ¿por qué Mateo no dice eso de que Jesús hizo limpio todos los alimentos? Si Jesús estuviera haciendo eso es bastante importante como para que Mateo lo repitiera, y Mateo no lo dice. Y ahora vamos a lo que para mí es escandaloso. Eso no está en la Biblia. Si tú coges la Reina Valera de 1977, te darás cuenta que eso no viene. Te darás cuenta que el esto decía no está. Otras traducciones pone, esto decía Jesús declarando. Nada de eso está. En griego, míralo tú mismo. Además, se sabe quién metió la mano ahí para poner eso. Pero la gente lo utiliza y confunde a la gente. Jesús no estaba diciendo ahí que estaba haciendo limpios todos los alimentos. Si tú coges la Reina Valera de 1865 para atrás, te darás cuenta que nadie lo traduce así. ¿Qué dice la Peshitta? Lo he mirado en muchas versiones. La Peshitta es el arameo. O sea, el griego y el arameo coinciden. Y lo leo. Dice, porque no entra, está hablando de la comida, no entra en su corazón. Es decir, cuando tú comes, eso no va directamente a tu alma, sino en su estómago. Y es expulsado mediante la evacuación que limpia todo el alimento. Lo que dice el Señor Jesús es que cuando tú comes, eso va al vientre y lo que el cuerpo tiene que expulsar, lo expulsa a través de la evacuación. Es decir, que el cuerpo purifica. Lo que hemos dicho antes. Pero ahí no hay una declaración categórica de Jesús diciendo que hace limpio todos los alimentos. Y te invito a que lo compruebes tú mismo. Por tanto, este argumento tampoco sirve. Y el último argumento, y aquí me voy a centrar porque ya no quiero andar en la literalidad del mandamiento, sino a qué apunta, a qué principios importantes apunta. El apóstol Pedro, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, recibe una visión, y además lo ve 3 veces. Hay un gran lienzo donde tiene toda clase de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves del cielo, y le viene una voz y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, 10 años después de la resurrección de Cristo, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Si Cristo hizo limpio todo el alimento, ¿por qué Pedro en 10 años no le hace caso? Pero seguimos. Esto ocurre 3 veces y nuestros teólogos son mucho más inteligentes que Pedro, porque rápidamente dicen, ¿ves? Dios dice que ya puedes comer cualquier cosa y que está fantástico. Pero Pedro es un poco torpe, porque después de 3 veces diciéndole mata y come, y lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo, y dice Pedro en el versículo 17 que estaba perplejo sobre lo que eso significaba. O sea, nosotros somos muy listos, pero Pedro no. O sea, después de 3 veces Pedro no se entera. Y más adelante, Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Esa visión no era para que Dios cambiara su consejo, sino para que todos los seres humanos que vienen a Dios y se arrepientan puedan ser limpiados. Y esto tiene base bíblica. Un argumento, bueno entre comillas, es que ¿cómo Dios va a dar una visión diciéndole a Pedro algo que es pecado? Suena bien, ¿verdad? Pero es que resulta que esta visión que tuvo Pedro es el cumplimiento de una profecía que entre comillas también sería pecado. Jeremías 31, 27. Dice Dios, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de animal. Lo que Pedro vio fue el cumplimiento de esta profecía. Y oh casualidad, esto también sería pecado, porque la ley en su literalidad te impedía mezclar simientes, semillas, genética. Sería una aberración
mezclar cera, la palabra cera en griego sería esperma, para que nos entendamos lo que se refiere a ese simiente. Sería una aberración mezclar simiente de hombre y animal, ¿no? Y Dios dice que Israel y Judá va a ser una mezcla genética de hombres y animales. Eso sería pecado también, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo llamó Jesús a la mujer sirofenicia? Perrillos. A los asirios, dice, su flujo es como flujo de caballos. Así habla de los asirios, la Biblia. ¿Cómo llama al que se va a oponer contra todo lo que sea la Biblia? Bestia. La bestia. Es decir, los hombres muchas veces son representados en las Escrituras como animales. Incluso el pueblo de Dios también son representados como animales. ¿Cómo qué animal? ¿Animales inmundos? No. Ovejas. ¿Entendemos, hermanos, el principio al que todo esto puede apuntar? Y ahora yo quiero decir una cosa. Creo que el principio al que apunta estos mandamientos, que tienen beneficios, si se siguen en esta vida, beneficios de salud, beneficios en nuestra vida, aquí y ahora, creo que apuntan a un principio más grande y que si no se sigue es hasta peligroso. Fijaos, ¿cuál es el templo hoy? ¿Tú solo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo te invito a reflexionar Levítico 11 visto desde esta perspectiva. ¿Qué pasa cuando el cuerpo de Cristo asimila, ingiere personas sucias o inmundas? ¿Me explico? Y aquí creo que está el principio muy importante al que apunta Levítico 11. Porque creo que eso hace mucho más daño a la iglesia de Dios que si la gente come mejillones. Aunque a largo plazo te pueda traer problemas de salud. Creo que es mucho más peligroso para la iglesia cuando ingiere y asimila personas inmundas y lo asimila por razones de ser más, de ser número, de que no se molesten. Eso trae muchos problemas a la iglesia. Judas nos dice en el versículo 4, no digo el capítulo porque nada más que tiene uno, que hay hombres que han entrado encubiertamente. Hombres encubiertamente, es decir, infiltrados en las congregaciones, que dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí tienes personas inmundas que hay que tener mucho cuidado de no asimilarlas en una iglesia. Personas que entran y lo que vienen a decir que la gracia de Dios es que tú tienes libertad para hacer lo que te da la gana. Hay gente que defiende esta doctrina. Y niegan a Dios el único soberano. ¿Por qué? Porque si la gracia es libertinaje, mando yo, no Dios. ¿Me explico? Es decir, este tipo de doctrina, este tipo de personas que viven así, son inmundas y hacen daño al cuerpo de Cristo, le quitan la salud, lo intoxican, porque están quitándole la soberanía a Dios para tomarla a ellos. Y lo llaman gracia, pero la gracia de Dios no significa eso, ¿verdad? Y dice, ya que estamos hablando de sucio o limpio, los animales inmundos o limpios, fijaos, este tipo de personas, en el amor fraternal de la iglesia, cuando la iglesia come junto, cuando la iglesia convive, dice, estos son, versículo 12, manchas. Estas personas son manchas, son inmundicias, sucias. Es una terminología bastante parecida a la de Levítico 11 en cuanto a los animales. No sé si lo estáis viendo, hermanos. ¿Qué más características tienen las personas que intoxican el cuerpo de Cristo? Versículo 16. Estos son murmuradores.
Hermanos, yo he visto personas arrepentirse seriamente de pecados sexuales, gordos. Yo he visto personas arrepentirse seriamente de haber robado, e incluso robos gordos. Yo he visto personas arrepentirse de pecados que a nosotros nos escandalizan. Pero arrepentirse de murmuración es rarísimo que uno lo vea, oye. Es muy raro. Pero las personas, los animales que intoxican las congregaciones son murmuradores. Dice que son querellosos. Tiene que haber confrontaciones y no se aburren. Tienen tendencia a generar confrontación por generarla. Andan según sus propios deseos. Es decir, no andan sujetos a Cristo como el Señor. Les guía sus propias concupiscencias. Cuya boca habla cosas infladas. Muchas veces tienen capacidad de charlatanería. Y puede aparentar hasta sabiduría. Adulando a las personas para sacar provecho. Eso no es amor fraternal. Adular a las personas no es amar a las personas. Porque además lo hace para sacar provecho. Aquí está dando características muy claras de lo que son animales, entre comillas, figuradamente, personas que cuando se asimilan en una congregación es bastante problemático. Y os tengo que decir, hermanos, que cuando yo estaba preparando todo esto, he tenido que plantearme también muchas cosas, incluso como anciano. Y plantearme cosas que quizás no estaba haciendo bien. Porque a lo mejor hay personas con características de estas que yo tendría que haberle cortado los pies hace tiempo. Lo digo en serio, ¿eh? Porque a veces uno tiene paciencia, bueno, pero la paciencia la Iglesia está asimilando, la toxicidad. Y yo he tenido que plantearme esto seriamente delante del Señor. En la responsabilidad que a día de hoy tengo. Otro tipo, y ya voy a coger algunos versículos para que veamos que la Biblia habla de estas personas, animales tóxicos, para que asimile el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 5:11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Pablo dice, hombre, ahí fuera eso no lo puedes evitar, porque la gente vive como vive. Pero si hay uno que se llama hermano, que dice que es tu hermano en la fe, y fuere fornicario, ojo, aquí no está hablando de una persona que tropieza, está hablando de el que forma parte de su vida, de su práctica. Fornicario, avaro. La avaricia parece que no es tan grave, pero hay personas que toda su cosa es y más, y más, y más, y más. Y eso forma parte de un hábito en cierto tipo de persona. O idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, dice, con el tal ni siquiera comáis. Es decir, que la Iglesia no asimile personas que si se dicen hermanos tuyos en la fe, estas cosas las practiquen o formen parte de su vida. Porque son inmundos, hermanos. Estos son abominaciones delante de Dios. Estos son cosas abominables. Y cuando se ingieren, ¿qué ocurre? Que la salud del cuerpo, estoy hablando del cuerpo de Cristo, pues poco a poco se va deteriorando. Y cuanto más se deteriora, más trabajo cuesta luego volver a una restauración. Al final, el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3, versículos 1, 5 y 6, dice que vendrán tiempos peligrosos. Y dice el versículo 5 que habrá personas que tendrán apariencia de piedad. Es decir, aparentemente quieren servir a Dios, quieren obedecer a Dios, quieren buscar a Dios, aparentemente. Pero dice que negarán la eficacia, el poder de ella. Hermano, la piedad tiene recompensa, dice la palabra, aquí en esta vida y en la porvenir. Pero una persona que aparente piedad, esa persona, las bondades que tiene la piedad para con Dios, no se ven, aunque te diga que sí. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? ¿Qué peligros puede producir? Dice que estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir,
se involucran con apariencia de piedad, pero lo que van buscando es, por sus propios fines, terminan arrastrando a las personas al pecado. Y el que tenga experiencia sabrá que personas así en las congregaciones ha habido siempre. Primera de Corintios 5. Se oye que hay entre vosotros fornicación, pero una fornicación de tal tipo que es que ni siquiera es tan habitual entre los gentiles. Uno que yace, que duerme con su madrastra. Fuerte, ¿eh? Fuerte, con la mujer de su padre. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y vosotros envanecidos, ¿ustedes os creéis? Los adalíes de la gracia. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Lo que tenéis que hacer es lamentaros, para que fuese quitado de en medio el que hizo eso. Es decir, eso no puede ser asimilado en la iglesia. Eso no es intragable. Eso no se puede comer en el cuerpo de Cristo. Se juzga y se entrega a mano de Satanás para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo. Es decir, estamos hablando de un creyente. A una disciplina en manos de Satanás, gorda, a fin de que su espíritu sea salvo. Y el último caso, un hombre que se llama Simón. Esto está en Hechos 8. Había ejercido la magia y engañaba a la gente a través de las artes mágicas. Pero él creyó y se bautizó. Y ojo, que la Biblia no dice que parecía que creyó, aparentó que creyó. No, él dice que creyó. Y se bautizó. Y como veía los milagros, eso le recordaba mucho de su vieja vida. Porque él sabía que era un engañador, pero él veía que esos milagros eran de verdad. Pues claro, como se dice, se lo estaban poniendo a huevo. Entonces él intentó ofrecer dinero para que los apóstoles le dieran ese don a cambio de una fuerte suma de dinero. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Tu dinero, dice, muérete tú y tu dinero. Lo estoy parafraseando para que veáis lo duro que fue el apóstol Pedro. Muérete tú y tu dinero. Eso es lo que le está diciendo. Tu dinero perezca contigo es muérete tú y tu dinero. Duro. Dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, también es inmundicia pensar que en la iglesia de Dios las cosas, los dones, las funciones, los ministerios, el funcionamiento es para el más pudiente. Para quienes puedan conseguir las cosas por dinero. Eso es inmundicia, eso es abominación, eso es intragable para el cuerpo de Cristo, hermano. El Señor Jesús, en su venida, en Mateo 24, es una cosa que repito mucho, pero no me deja de llamar la atención. Habló de dos tipos de siervos, es decir, dos tipos de creyentes, para cuando Él venga. Los que dan alimento a tiempo en la casa. Para que nosotros podamos alimentar a otros en la iglesia de Dios, hermano, necesitamos nosotros mismos no estar contaminados. Yo no puedo pensar si en mi vida, si yo tengo una doble vida, o en mi vida hay cosas delante del Señor que no tengo solucionado, es muy difícil que yo pueda alimentar a los demás. Es más, posiblemente trate de predicar cosas que me justifiquen. Pero el siervo sabio, el fiel, el prudente, da alimento a tiempo. No es como, merecería la pena leer tranquilos Ezequiel 34. Habla de las ovejas engordadas que con sus pezuñas ensucian los pastos y el agua que beben las ovejas. Que el Señor nos permita no ensuciar absolutamente nada el alimento que son para las ovejas de Dios. Y luego está el siervo malo, que no alimenta, se dedica a dar palo. Y cuando digo dar palo no me refiero a predicar las cosas que en la Biblia son duras, sino a golpear a sus consiervos. Es decir, se reúnen para discutir, se reúnen para buscar enemigos, se reúnen para criticar, para murmurar, todas las cosas que hemos visto antes. Pero ellos comen y beben con los borrachos. Ociosidad plena. Hermano,
Yo le pido al Señor que podamos meditar esto. Una pena no haber visto los demás capítulos, porque el siguiente capítulo habla de la cuarentena de la mujer cuando da a luz. La ley de Moisés ha quedado obsoleta, pero resulta que eso está, lo hablaba con mi esposa, eso está en la legislación de muchos países, hoy día, la cuarentena. Y es interesante porque incluso algo, no lo voy a poder tocar, pero fijaos, algo que es dar a luz, que es para vida, pero al mismo tiempo, en las condiciones en las que se da a luz, vienen de la caída, darás a luz con dolor. Por un lado hay vida, pero por otro lado está nuestra propia naturaleza. Cuando Dios nos utiliza, no me iba a meter en este capítulo, pero déjame decir esto, hermano. Hay veces que tú puedes hacer cosas para el Señor y dar fruto, para vida, pero aún así nosotros necesitamos una restauración y una recomposición después. Imagínate que vas a predicar fuera, hablas la palabra de Dios y se convierte en mucha gente. Te va a traer gozo, va a ser una alegría, pero luego vas a necesitar un tiempo de recomposición, de restauración. Esto le pasó a Elías. Elías tuvo un éxito en su ministerio con los profetas de Baal, ¿recordáis? A pesar de eso y de estar Dios con él, simplemente la amenaza de Jezabel, habiendo visto y habiendo hecho lo que había hecho, él necesitó un tiempo de recomposición psicológica. Esto ocurre en cosas naturales de la vida, pero también incluso en el reino de Dios. Hay muchos principios, hermanos, en la ley de Dios que merece la pena meditarlo, porque nos ayuda a comprendernos y a comprender a los demás también. Porque no somos superhéroes. Y a lo mejor tú haces algo que te debe alegrar y que el Señor te utiliza y tal, pero hay un momento en que eso también tiene su desgaste y también necesita su recomposición. A veces física, a veces psicológica. Bueno, la palabra de Dios es muy sabia. Deberíamos extraer la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Y no perdamos de vista que la palabra de Dios es sabia en su literalidad y también es sabia hacia los principios que el Señor apunta. Sé que me he alargado un poco, hermano, pero meterte con el tema del alimento y dejarlo abierto y no cerrarlo, pues al final la gente entiende lo que quiere entender. Y no lo digo por los que estáis aquí, sino que esto luego se sube y en fin, y queda ahí expuesto al mundo mundial en YouTube. Entonces me gusta poder explicar a veces un poco las cosas. Este tema da muchísimo más de sí, por supuesto. Pero yo le pido al Señor, hermano, que pensemos que el cuerpo de Cristo, a lo que apunta, tiene que ser saludable. Y hay que reconocer que hay veces que hay personas que son capaces de intoxicar y de quitar toda la salubridad al cuerpo de Cristo. Y ojo, no estoy hablando de que nosotros tengamos que cortar el trigo y la cizaña. Estoy hablando cuando las cosas están claras como los ejemplos que hemos visto. Y hay veces que es mejor cortar para que el cuerpo de Cristo quede en salud. Porque es su cuerpo. Es su cuerpo. La iglesia no me pertenece a mí, le pertenece al Señor que la compró con su sangre. Bendito sea su nombre.